5 cosas que tienes que saber de tu plan de retiro 401k. Hola queridos amigos, aquí te saluda Tony Almazán y estamos en un video más. Y en este video yo quiero ilustrarte, decirte 5 cosas que son esenciales si tienes un plan de retiro 401k, si en tu empresa te dieron un plan de retiro 401k o si en el futuro a ti te ofrecen un plan de retiro 401k y tú quieres saber cómo funciona. Entonces quiero darte esta lista de 5 cosas que son súper importantes para poderlo entender, para poderlo aprovechar y manejarlo de la mejor manera posible. ¿Ok? Hice una ilustración donde puse un orden para poder llevar una secuencia, pero todos los puntos son importantes, no hay uno más importante que otro. Simplemente lo que quisiera que tú comprendieras o que entendieras acerca de este plan de retiro. Una de las razones, mira, déjame te cuento una de las razones, esta pequeña historia de por qué estoy dando clases para invertir y por qué ayudo a nuestra comunidad a tener un plan de retiro y a manejar su plan de retiro, porque anteriormente, estamos hablando ya 17 años, estaba ayudando a nuestra comunidad haciendo préstamos hipotecarios, cómo comprar y vender propiedades, ayudarles a hacer préstamos, y estaba trabajando en ese ramo. Y resulta que una persona, un señor que iba a comprar una casa, tenía un plan de retiro 401k. Él no me había dicho que tenía un plan de retiro 401k, pero él lo sabía. Yo no lo sabía, yo le estaba ayudando con el préstamo y cuando tenía que dar el dinero para empezar a cerrar la negociación, para empezar a cerrar el escrow, entonces él llegó un día bien tarde, yo le dije, pues tienes que traer el dinero ya para tal fecha. Y llegó a la fecha indicada con el dinero, pero llegó con un dejo de tristeza. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y entonces me comentó y me dijo, fíjate Tony que yo tenía la intención de sacar este dinero de un plan que tenía de retiro 401k ahí en la empresa donde trabajaba y tenía alrededor de $80,000 y dije, bueno, voy a sacar ese dinero para empezar mi proceso de compra de la casa porque quiero comprarla. Y fíjate Tony que me dieron apenas $15,000 de los $80,000 que tenía. Y yo me le quedé viendo un poco extrañado y le dije, ¿por qué no me avisaste que tu intención era sacar este dinero de tu plan de retiro 401k? Y me dijo, es que yo pensé que tú no sabías nada de eso. Entonces yo para este tiempo, yo ya me mantenía de un portafolio de inversiones en bolsa de valores. Yo ya había aprendido a tener mi cuenta de inversiones y ya mantenía de un ingreso pasivo. Entonces este era un trabajo que hacía porque pues uno no puede estar sin trabajar, tiene que trabajar en algo y yo quería ayudar ahí. Y entonces dije, bueno, ¿por qué estoy ayudando aquí haciendo préstamos hipotecarios y hay un montón de personas ayudando, pero hay muy pocas ayudando acerca del manejo de las inversiones en bolsa de valores, el plan de retiro? Entonces en este caso, esta persona perdió precisamente por desconocer cómo se maneja el plan de retiro 401k. Así que si tú lo tienes, quisiera que prestaras un poco de atención. Si estás escuchando esto en un automóvil, cuando tengas oportunidad, tomas nota, lo vuelves a escuchar, tomas pausa, para que tú puedas entender cómo proyectarte con este plan de retiro. Así que la razón, te desgloso técnicamente lo que pasó con esta persona, fue que cuando el plan de retiro de 401k, no puedes retirarlo mientras estás trabajando. Si tú lo retiras, parte del dinero del 401k lo puso el patrón. Regularmente el patrón pone la mitad y el dueño de la cuenta puede la mitad porque al patrón le sirve como una deducción. Pero una de las condiciones es que mientras trabajemos en el plan de retiro y mientras trabajemos en la empresa que nos dio dicho plan de retiro, no lo podemos retirar porque si lo retiramos, solo nos retiramos con la parte que puso el dueño, solo con lo que nosotros contribuimos. Esa es una. 2, ese dinero hay que pagar impuesto. No se han pagado los impuestos. Entonces, aparte de los impuestos, si tú retiras el dinero antes bajo una condición, bajo cualquier condición que no esté dentro de la legalidad que tú puedes retirar el dinero, entonces te asignan penalidades. Por eso es que fácilmente los 80,000 se convirtieron en 15,000 solo por cometer errores.
Así que muchísimas gracias, te agradezco el que vengas aquí a tomar tiempo para poder aprender, porque simple y sencillamente el aprendizaje es lo que nos ayuda a tener una mejor perspectiva de las cosas y sobre todo aprovechar mejor las situaciones que se nos presentan y que no estas situaciones se conviertan en problemas. Así que vamos a empezar con este listado que yo preparé para ti. Si tienes un plan de retiro 401k, estos son los 5 esenciales que tú tienes que saber. El primer punto, primer esencial que tú tienes que saber es que el dinero que contribuimos en el 401k, algunas empresas ofrecen 401k y algunas empresas no. Por eso si tú te preguntas, oye, mi empresa no me ofrece 401k, sí, es que muchas no ofrecen plan de retiro 401k, algunas sí. El beneficio de ofrecerlo para las personas es que el patrón, el dueño de la empresa, le ayuda al dueño del 401k, a su empleado, a acumular dinero. Y este dinero que él contribuye a la empresa le sirve como una deducción, al dueño del 401k le sirve como un ingreso y a la empresa como deducción. Ahora, la manera en que funciona es que las inversiones o las contribuciones, el dinero que metemos, la palabra técnica para meterle dinero a la cuenta se llama contribución. Para sacarle se llama distribución, aclarando pues este argot de este lenguaje que es propio de inversiones. Entonces, cuando contribuimos el dinero, cuando le metemos dinero, esta contribución se contribuye antes de pagar impuesto. Se llama pre-tax contribution. Por eso es que el dinero que se contribuye a la cuenta, al dueño del 401k le sirve como deducción, al patrón o al dueño de la empresa que contribuye también, le sirve también como deducción. Es decir, esta cuenta 401k va a estar acumulando dinero, el dinero que se contribuye se acumula sin que haya pagado impuesto. Por eso es que lo primero que hay que saber es que el dinero no ha pagado impuesto y cuando se retire el dinero se tiene que pagar impuesto. ¿Por qué lo puse en número 1? Porque definitivamente cuando las personas vienen a que yo les ayude, vienen a que les haga un plan de inversión y vamos a tocar el dinero del 401k, lo vamos a manejar o ya lo quieren retirar, lo primero que le digo es que tienes que pagar el 20% de impuesto. Y ahí es donde pegan el grito en el cielo. Tony, ¿por qué voy a pagar tanto de impuesto? Es que nunca se ha pagado impuesto. El dinero que se contribuye se llama pre-tax contribution. Son contribuciones antes de pagar impuesto y el impuesto no está perdonado para nadie. Hay algunas excepciones que se perdona el impuesto, hay algunas como una cuenta Roth IRA, digamos, por poner un ejemplo en este momento. Hay algunas concesiones, pero regularmente el impuesto no se perdona nunca. Dicen que de la muerte y de los impuestos nadie se escapa. Así que lo primero que tienes que saber es que te van a cobrar impuestos cuando distribuyas esto. Ahora, este impuesto se llama impuesto de ganancia de capital, Capital Gain Tax. Y como se ha ido acumulando a través de los años, la tasa impositiva, el tax que se cobra de las ganancias de capital a largo plazo, que han estado por más de un año, es de un 20% fijo, sin importar la cantidad. No importa si son $4,000, si son $1,000, si son 80,000, si son 100,000, si son 200,000, 300,000. El impuesto que se le debe al gobierno es del 20%. Por eso es que si viene una persona que ha acumulado $300,000 en su plan de retiro 401k, solamente tiene que enamorarse del 80%, porque ya debe 20% en impuesto y de los 300,000 son $60,000. Es decir, solamente son suyos 240,000. ¿Cuál crees que es el impacto que siente la persona que ve su cuenta acumulada y cree que todo es suyo y que de repente le digan, oye, vas a pagar 20% de impuesto? ¿Pero por qué? Porque nunca has pagado impuesto. Entonces eso es lo primero que quiero que sepas, que no te enamores de todo. Solo enamórate del 80% de lo que ves ahí. Si tienes una cuenta que tiene $100,000, tuyo solamente son 80,000.
Si tienes una cuenta que tiene $50,000, solamente son 40,000 tuyos. Ya debes 20% al impuesto sobre la renta, a las ganancias de capital, que es el 20%. Entonces, te estoy diciendo esto porque deseo que tú lo sepas. No deseo que te sorprenda. Deseo que hagas unas cuentas y pienses que tienes dinero y cuánto dinero del que tienes verdaderamente es tuyo y cuánto se va a ir al gobierno, al impuesto sobre la renta. Entonces, el punto número 1 que tienes que saber es que el impuesto es de 20% sobre el total del dinero que tienes acumulado en tu plan de retiro 401k. ¿Ok? Yo sé que es un trago muy amargo para tragar. Yo lo sé. ¿Por qué? Porque en la medida que he ayudado a muchas personas, cuando tienen que tomar disposición del dinero, es donde primero empiezan a decir, no, Tony, ¿por qué? No hay manera de que no lo pague, y si me espero a que tenga 70 años, y si me espero a que me muera, algunos pues exageran el asunto, y le digo, pues, no importa, aunque te esperes a la última circunstancia, se tiene que pagar el 20%. Así que no exageres, más bien, como dicen, flojito y cooperando, porque se debe el 20%. ¿Ok? Entonces es el punto número 1. De todo lo que se acumula, el gobierno va a recibir su 20% y tú vas a recibir el 80%. La segunda cosa que tú tienes que saber es que mientras tú trabajes en la empresa en la cual tienes tu 401k, no vas a poder sacar el dinero. No puedes disponer de él. Porque si tú tratas de sacar el dinero, si tú lo sacas, vas a incurrir, aparte de los impuestos, vas a incurrir en penalidades, ¿ok? Penalidades. Y aparte, es muy probable que el dinero que puso tu patrón no te lo den. Porque una de las condiciones para que a ti te den ese dinero que el patrón está poniendo, por ejemplo, si tú pones $100 y el patrón pone otros 100 al mes, si tú lo retiras antes, es decir, si tú lo retiras, si tú distribuyes mientras todavía trabajas y no está en edad de que tú lo puedas distribuir, solamente te dan el dinero que tú pusiste, los $100, y lo que puso el patrón, lo que puso la empresa, no te lo dan. Por eso es la segunda cosa que tienes que saber, que mientras trabajemos en la empresa en la cual tenemos el 401k, no se puede disponer del dinero, no se puede sacar, que fue el error que cometió esta persona que te estaba contando al principio del video. Entonces, bajo ciertas circunstancias, ¿qué sí se podría hacer? Bajo ciertas circunstancias, ok, ya sea una cuestión de emergencia, ya sea que vas a utilizar el dinero para el down payment de una casa, son circunstancias calificadas, que no tengo un listado de cuáles son las circunstancias porque cada empresa que maneja el 401k tiene diferentes estatutos, diferentes condiciones para ese plan de retiro, pero tú puedes averiguarlo fácilmente. ¿Bajo qué condiciones tú puedes sacar un préstamo? Porque ese dinero es tuyo. Técnicamente es tuyo. Y aunque no lo puedes retirar porque todavía trabajas en la empresa en la cual lo tienes, pero sí bajo ciertas condiciones, si tú requirieras dinero, tú pudieses pedir un préstamo a tu propio 401k. Digamos que tú dices que tienes 50,000 y deseas utilizar 30,000 para la compra de una propiedad, digamos para dar el down payment, el enganche de una propiedad. Bajo esa circunstancia, que es una circunstancia que califica, tú puedes presentar tu solicitud para un préstamo de tu 401k y entonces te dan en calidad de préstamo esos $30,000 que necesitas para utilizarlos para el down payment de una casa. Ahora, ese préstamo que hiciste, tú tienes que repagarlo con intereses, tú te tienes que volver a pagar tu propio dinero y esos intereses se acumulan para ti mismo y tú regresas el dinero que pediste prestado. Ahora, en caso de que no puedas devolver, que la persona no pueda devolver porque la situación estuvo muy difícil, que fue por un accidente, por decirlo, que sea por una necesidad de emergencia y no se pueda devolver el dinero, entonces bajo ciertas circunstancias no se devuelve el dinero, pero
se tiene que pagar el impuesto. Por ejemplo, en el caso de los $30,000, si no se pudieran devolver, si no se pudiese porque fue la cosa muy de emergencia y ya no se puede devolver, entonces se deberían $6,000 de impuesto. Los impuestos sí tienes que pagarlos, ¿ok? Esos $6,000 no son para tu plan, sino es el impuesto del 20% que se debe. Así que no todo está perdido, no creas que no se puede sacar y que estás condenado. Bajo ciertas circunstancias, si tú verdaderamente ocupas el dinero, tú puedes pedir un préstamo. Yo diría que no pidas ningún préstamo, que sigas aquí acumulando, a menos que verdaderamente sea una emergencia, a menos que sí quieras comprar una propiedad y quieres utilizar ese dinero, puedes utilizarlo. De otra manera, déjalo, porque ahorita te tengo algunas otras noticias con los otros 3 puntos que se pudiera hacer. Pero definitivamente no se puede sacar el dinero mientras la persona trabaja en la empresa que tiene el 401k, y eso es algo que quiero que tú sepas. Lo que sí se podría hacer, para repetir esto y que quede súper claro, lo que sí se podría hacer es, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, pedir un préstamo de tu propio dinero. Eso es lo que sí podríamos hacer si es que necesitas echarle mano al dinero que tienes acumulado en ese plan de retiro 401k. Pero la regla es que no se puede tomar el dinero, ¿ok? Hasta que dejes de trabajar, hasta que ya no trabajes en esa empresa, que dejes de trabajar ahí, que te corran o algo, entonces en ese momento sí se puede disponer del dinero, porque ya se cumplió una condición, que es que tú ya no puedes trabajar ahí, ya no necesitas trabajar ahí, pero hay que pagar el impuesto. También, en algunas condiciones, es a partir de cierta edad. A partir de 60, cuando la persona tiene 60 años, en la mayoría de los planes, en la mayoría de las empresas, se puede calificar para retirar dinero. A veces no todo, pero sí una parte, porque la persona ya cumplió los 60 años y ahí sí se podría disponer de parte de ese dinero. Simplemente hay que averiguar dentro de las condiciones de la empresa que maneja el 401k. Pero para todo lo demás, lo más regular que existe es que el dinero del 401k no se puede retirar, porque si lo retiras vas a incurrir en 1. Impuestos. 2. Penalidades. 3. No vas a disfrutar del dinero que la empresa o el patrón puso para ti, para que se fuera acumulando. Es una pérdida total y es un error muy grande, y en ese error, que es este punto número 2, está basado todo lo que hizo la persona, en la cual te estaba ilustrando con el ejemplo de lo que no se debería hacer en el 401k. Hubiera sido para él más fácil ir a pedir un préstamo, y con ese préstamo, entonces, cumplir con el requerimiento de down payment de la casa, y hubiera estado perfecto. Mantiene su 401k, da su down payment y todo muy bien. Así que ese es el punto número 2. Ahora vamos al punto número 3. El punto número 3, entonces, es un punto muy importante y muy hermoso. Si me dices, ¿cuál de esos 3 puntos, Tony, es el que más te agrada? Es este punto número 3. Porque a veces no se tiene esta perspectiva de lo que es el plan de retiro 401k, por eso no se puede tomar súper ventaja de él. ¿Ok? Entonces el punto número 3 que quiero que sepas es que el plan de retiro 401k es un plan de acumulación de capital. Es un plan muy hermoso donde las personas tienen la oportunidad de acumular capital y eventualmente vivir de su capital. Solo que al no verlo de esa manera, no se le saca todo el potencial, no se puede aprovechar de la mejor manera, pero yo quisiera que de este punto número 3 tú entendieras que hay un potencial en ese plan de retiro 401k. Hay que aprender a verlo como algo que es no solamente algo bueno, sino que hay que tomar responsabilidad sobre él. Entonces, para aprovechar mejor este plan de retiro 401k, yo sé que muchas veces no queremos ahorrar. En la mayoría de los casos, las personas no están interesadas en postergar la gratificación, en ahorrar dinero, pero en este caso es necesario, ¿ok? Siempre es necesario. Y imagínate que yo enseño a las personas a acumular dinero en planes, en cuentas particulares para invertirlo y sacar provecho y ganar dinero.
el plan de retiro funciona exactamente igual. El 401k funciona así. Entonces, lo primero que quiero que averigües y sepas es que un buen plan de retiro 401k es cuando tú pones $1 y el patrón pone otro $1. A esa operación se llama one-to-one match ratio. Es cuando una persona contribuye con $1 al plan de retiro y la empresa contribuye con otro $1. Es un negocio excelente porque automáticamente se está ganando el 100% porque tu dinero se duplica automáticamente. Ahora, como la empresa o el patrón no van a poner todo el dinero del mundo, ponen un límite. Regularmente es hasta el 3 o el 4% en algunos casos. He visto algunos casos que el patrón contribuye 6%. Y yo digo, wow, hasta me dan ganas de pedir trabajo en esa empresa, porque imagínate tú, que tú pones el 6% de tu cheque para tu plan de retiro y de premio el patrón pone otro 6%, es como que estuvieras acumulando en cada cheque el 12% para tu retiro. Está excelente, está fabuloso. Pero hay muy pocos del 6%, regularmente es el 3%, por eso yo quisiera que encontrara si es one-to-one match ratio, si lo que tú contribuyes, el patrón lo contribuye, quisiera que contribuyeras el máximo, ¿ok? Quisiera que tú supieras que ese dinero sirve para acumularse y que va a ganar, tiene potencial de ganar, y que tienes que ver cuál es el máximo y maximizar tu contribución para tu plan de retiro 401k. Porque si es un 3%, tú estableces y tú das la instrucción de que por cada cheque te saquen el 3%, entonces tú contribuyes con 3% y la empresa contribuye con otro 3% igual, automáticamente estás contribuyendo 6% para tu plan de retiro 401k, y que si aguantas hasta que no trabajes ahí, vas a poder tomar ese dinero menos el 20% que son los impuestos, pero ahí es donde te decía que si sacamos y retiramos el dinero antes, mientras trabajamos ahí puede ser que la empresa nos quite lo que el patrón había puesto para nosotros. Por eso es súper inconveniente retirar el dinero mientras uno trabaja en la empresa. Préstamo sí, pero no retirarlo, no sacarlo. Entonces quisiera que lo vieras como un plan de acumulación y que lo maximices. Si es el 3%, perfecto, da la instrucción de que sácame mi 3% para mi plan de retiro 401k, porque el patrón va a poner otro 3%. Automáticamente doblas tu capital. Ahora, esa es la primera parte que me emociona de este tercer punto, que es que hay dinero gratis. Bueno, no dinero gratis, pero sí es un bono extra que el patrón paga. Ahora, el siguiente, ¿ok? Estamos en el punto número 3, no me he ido al punto número 4. Ahora, tú puedes elegir, que es lo que la mayoría de la gente ignora, tú puedes decidir, tú tienes la obligación, tú tienes el privilegio de elegir en dónde vas a invertir ese dinero. Ese dinero se tiene que usar para invertirse, porque la mayoría no está consciente que ese dinero tiene que estar invertido y está invertido regularmente en la bolsa de valores. Por eso muchas personas me dicen, oh, Tony, quiero ir a tus clases, pero me da miedo invertir en bolsa de valores porque yo he oído que ahí se pierde. Y le digo, pero tienes un plan de retiro 401k, ¿no? Y dicen, sí. ¿Qué no sabes que el 100% de tu plan de retiro está invertido en la bolsa de valores? No, mi plan de retiro no está invertido en bolsa de valores. Me dijeron que compraron empresas buenas para que se vaya acumulando dinero. Pues esas empresas son las empresas públicas que cotizan en bolsa de valores, que se pueden adquirir no solo a través del plan de retiro 401k, sino a través de cuentas individuales como cuenta individual, Traditional IRA, Roth IRA. Todas esas cuentas son precisamente para tomar capital, prestarle dinero a estas grandes empresas. Las empresas hacen negocio y suben de valor, adquieren plusvalía y pagan dividendos. Entonces el 100% del dinero del 401k está invertido, por eso yo me emociono, porque sé que cuando se tiene desconocimiento de la bolsa de valores, cuando no se sabe cómo funciona, cómo opera y cómo a través del tiempo
va en crecimiento, pues provoca miedo porque el miedo viene del desconocimiento. Pero una vez que se aprende a invertir, una vez que se aprende a manejar, entonces no le pierdes el miedo, al contrario, aprovechas cómo funciona la bolsa, aprovechas que las empresas año con año prosperan y cuando una empresa cae, cuando una empresa tiene una fluctuación, una contracción, se puede comprar más barato y al final se gana el doble. En fin, pudiera estar 3, 4, 5, 6, 7 videos, todos los videos a partir de ahorita diciéndote todas las bondades que existe y que he encontrado y que he aprovechado yo de invertir en bolsa de valores. Lamentablemente la mayoría de la gente cree que es un casino, la mayoría de la gente cree que hay que estar pegado en una pantalla, la mayoría de la gente cree que hacer inversiones especulativas es lo que es bolsa de valores y no, señor, es convertirse en dueño de las mejores empresas, prestarles su dinero. Estas empresas hacen negocio, que son empresas donde tú consumes, como viene siendo, voy a poner ejemplos sin que esto represente recomendaciones de compra, pero voy poniendo ejemplos para que tú sepas en dónde se puede invertir este dinero, que viene siendo Disneylandia, Target, Coca-Cola, Banco de América, Starbucks, Tesla, Microsoft, Nvidia, Meta, en fin, Google, que es donde estamos viendo este video, porque YouTube es hijo de Google. Ese es el asunto. El asunto es que estas empresas de tecnología, estas empresas del sector financiero, estas empresas del sector de consumidores, esas empresas del sector de energía, del sector de real estate, están creciendo, nos están vendiendo productos porque nosotros necesitamos productos. Ellas generan ganancias año con año por darnos las cosas que necesitamos para vivir mejor. Y eso es lo que a veces, por el mito de que es un casino, ¿quién te dijo que es un casino? Seguramente el que te lo dijo ni siquiera sabía de lo que estaba hablando, ni siquiera sabe cómo está constituida la bolsa de valores, ni siquiera entiende el principio de diversificar para minimizar el riesgo y maximizar ganancias. Y yo quiero que tú lo sepas porque a ti te importa más que a nadie, porque tú tienes un plan de retiro 401k y ese plan de retiro 401k está 100% invertido en bolsa de valores. Te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, puedes portarte de manera displicente o puedes portarte de manera responsable, pero tienes que tomar control. Porque ese dinero que tú tienes, el dinero que tú contribuiste, es el 3% y el 3% que te regala el patrón, oye, tú puedes invertirlo, tú puedes sacarle provecho. Lo único que tienes que hacer, te lo revelo en este momento, es invertir en un fondo, porque te van a dar una lista de fondos. Y tú puedes pedir un fondo que sea un index fund, un fondo que emule, que imite el comportamiento, la distribución y el peso de un índice mayor como el Standard & Poor's 500 o también un fondo que se llame Large Cap Fund, un fondo de puras empresas grandes o un fondo que se distribuya como el Standard & Poor's 500, un Index Fund. Ya que este índice mayor ha tenido ganancias muy relevantes desde su fundación. Además, no hay ningún fondo que le haya ganado el rendimiento del Standard & Poor's 500. Así que para que no batalles, vamos a emular, vamos a imitar su rendimiento. Y entonces estaremos creciendo entre 10 y 14% cada año con este dinero. Es una tonelada de dinero, son muchos dólares, son muchos. Pero si se toma responsabilidad y se entiende este punto número 3, que el juego no termina cuando yo contribuyo con mi dinero, porque tú le estás dando la responsabilidad al que maneja el 401k y tú piensas que lo está haciendo bien. Bueno, pues hay que evaluar su trabajo, porque el trabajo se define no por lo que hacen ellos, sino por el rendimiento que gana tu 401k. Revisa tus estados de cuenta, revisa los resultados que tienes, fíjate lo que ha crecido. Y entonces tú puedes tomar control, porque este es el punto número 3, que tú puedes invertir el dinero
como te dé tu gana. Tú puedes decidir en dónde invertir y te estoy revelando en este momento que puedes invertir y utilizar un fondo diversificado que emule al Standard & Poor's 500, un Index Fund o un Large Cap Fund. No puedo decir los símbolos porque todas las empresas tienen diferentes fondos, pero lo tienes que buscar. Si tienes alguna duda, por favor, apóyate. Yo con todo gusto te puedo ayudar. Con todo gusto puedo ayudarte a que tú entiendas y que tú manejes ese plan de retiro para que le saques un mejor provecho. Si te quedan 5, 10, 15, si te quedan 20 años, es una tonelada de dinero. Estamos hablando que la gente no piensa que ese plan de retiro es bueno porque como está mal invertido no le rinde lo suficiente para poder evaluar y decir, sí, me conviene meterle aquí. Pero yo te vengo a decir que lo hagas. Si no sabes cómo, ya te dije cómo hacerle. Pero si no sabes cómo, permíteme ayudarte. Porque es importante no solo contribuir correctamente, sino invertir correctamente, que es el punto número 3. Ahora, el punto número 4. El punto número 4 es importantísimo, porque el punto número 4 es entender que el dinero del 401k está invertido en la bolsa de valores. La bolsa de valores se llama ingreso variable, porque el ingreso o el rendimiento que tiene depende del comportamiento y de la fluctuación del precio en la bolsa de valores. No siempre es igual. Hay meses que baja, hay meses que sube, hay años que baja, hay años que sube, y las personas que dicen, oh, ¿sabes qué? Es que no sé qué le pasa a mi plan de retiro 401k, está cayendo, es mejor que lo saque, no vaya a ser que lo pierda. Cuando el mercado cae, cuando la bolsa de valores cae, el plan de retiro va a perder, pero si se vende en ese momento, se pierde dinero. Cuando la bolsa de valores se cae, no se tiene que vender, se tiene que comprar más porque eventualmente se va a revalorizar. Esto es importante saberlo, es importante entender que se tiene que hacer un estudio que se llama análisis técnico para entender la fluctuación de mercado y poder aprovechar estos altibajos del mercado, que precisamente es lo que provoca más ganancia, porque no podemos comprar barato si el mercado no se cae. Pero la gente que no entiende este principio, cuando el mercado se cae, vende, y cuando sube, compra. Bueno, compra caro y vende barato. ¿Cómo va a ser el negocio? El negocio es comprar barato y vender caro. Es al revés de lo que la emoción dicta. Así que si tu 401k sube y baja, y dices, es que me da miedo, Tony, ven, necesito instruirte en el análisis técnico porque necesito que comprendas y que aproveches esa situación. ¿Ok? Necesito que la aproveches. Necesito que entiendas que va a fluctuar, va a subir y va a bajar, y eso es normal de todos los mercados bursátiles. Pero si baja y vendes, vas a perder. Si baja, tienes que comprar, no vender, o mínimamente aguantar. Aguantar, cuando se recupere, vas a estar igual o mejor que antes. No tengas miedo. Así funciona el mercado. ¿Ok? Ese es el punto número 4. Ahora quiero cerrar con el punto número 5, que también es muy importante. Y discúlpame si este video se hizo un poco largo, pero es importante la información que tengo que darte y la quise explicar muy bien. ¿Ok? Así que gracias por estar hasta este final, pero vamos al punto número 5, que el punto número 5 es el que a la mayoría de la gente le encanta, que es cuando vas a sacar el dinero. Entonces quiero que entiendas que este dinero, cuando se distribuye como punto número 5, es que solamente puedes distribuirlo, solamente lo puedes sacar cuando ya no trabajes en la empresa. Ya sea que te despidieron, o ya sea que tú renunciaste, o ya sea que te retiraste. Ese es el momento de poder sacar el dinero, porque en ese momento ya solamente tienes que pagar el 20% de impuesto, ya no vas a pagar penalidades, no te tienen por qué cobrar penalidades porque ya no trabajas ahí, no te tienen por qué cobrar penalidades porque ya renunciaste, ya no trabajas, no te tienen que cobrar penalidades porque ya estás retirado, solo te van a cobrar el impuesto porque el impuesto no te lo cobra la empresa, te lo cobra el gobierno, el IRS, el Servicio de Rentas Internas. Entonces,
una de las cosas, de las funciones más apropiadas, que es en este punto número 5, es que tú tienes la capacidad, tú tienes la opción de abrir una cuenta de retiro que se llama Roth IRA. Este Roth IRA te permite que muevas el dinero del 401k directamente a esta cuenta calificada de retiro llamada Roth IRA. Previamente hay que pagar el impuesto al mover ese dinero, pero tú lo puedes hacer. No dejes el dinero todavía, si ya no trabajas ahí, no se lo dejes a expensas del que te lo manejaba. No lo muevas a un nuevo 401k porque es oportunidad de sacar ese dinero limpiecito. Bueno, menos el 20%, obviamente. Pero tú tienes de ahí a partir la opción, tienes dos opciones. Número uno, una vez que se mueve a tu cuenta de retiro Roth IRA, tú puedes seguir invirtiendo ese dinero para que el dinero crezca si no lo necesitas. O si necesitas una parte, puedes sacar una parte. O si lo necesitas todo, puedes sacarlo todo. Pero lo puedes distribuir de poco a poco para que no te den el cheque completo y luego no sepas qué hacer con él, para que no te sientas con la responsabilidad de, oye, me dieron todo este dinero, no sé qué hacer. Se puede cambiar de cuenta de retiro a cuenta de retiro calificada como una Roth IRA. Y si inviertes el dinero en la cuenta de retiro Roth IRA por tu cuenta, las ganancias que percibas ahí pueden calificar como tax free, como libre de impuestos, que esa es una de las virtudes de la cuenta de retiro Roth IRA. Es uno de los beneficios más grandes, beneficios fiscales, y es Roth IRA la cuenta, es una cuenta individual de retiro, una cuenta Roth, y ahí se puede mover. Si no quieres recibir el dinero completo, bueno, entonces se mueve, se sigue invirtiendo, sigues acumulando capital, sigues ganando y cuando quieras sacar el dinero, las ganancias y el capital, ahora sí están libres de impuestos. Y esa estrategia es la que te quería compartir. Entonces, quiero terminar y concluir este video con estos 5 pasos esenciales sobre que quiero que sepas de tu 401k. Y ahora que lo conoces más, quisiera que aprovecharas. Quisiera que tú tuvieras mejor beneficio de este plan de retiro. Espero que así sea, espero que lo veas desde esta perspectiva, donde llevo más de 16 años enseñando a la gente cómo moverlo, cómo tener mejores beneficios con las inversiones. Si estás temeroso, si no le entiendes mucho, por favor, comunícate con nosotros para que puedas asistir a nuestro curso para invertir, que verdaderamente no es un curso, es una estrategia de inversión donde es un plan, donde empezamos paso a paso y estamos acumulando capital, que es lo que he hecho por los pasados 16 años. Así que con todo gusto te puedo ayudar. Abajo te dejo los teléfonos, échame una llamada y tú aprovecha ese 401k. Pero antes, conoce esos 5 puntos para que estés más tranquilo y puedas aprovecharlo de mejor manera. Muchísimas gracias por toda la paciencia y el tiempo que pones para aprender. Es para mí un placer compartirte cosas relevantes acerca de inversión, manejo de capital, creación de capital y mentalidad, porque esto me divierte, aparte de que es muy satisfactorio. Pero sin ti no sucediera la magia. Muchas gracias por estar hasta el final. Recibe un abrazo de tu amigo Tony Almazán. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete al canal, me ayuda mucho y te mantiene a ti al tanto de los nuevos videos para seguir aprendiendo y ganar juntos este juego del dinero. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Tu amigo Tony Almazán.